Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Le damos la bienvenida a don Pedro Matos en esta sección, Señor, Impuestos y Negocios. ¿Qué dice un hombre que nació en la provincia, en la antigua provincia Comendador? Comendador, sí. La provincia de Elías Piña. El municipio cabecera de Elías Piña, en el Comendador. corazón de la frontera. Una de las provincias más importantes del país. Ajá. De la que más agua tiene de la De la- República Dominicana. sí. Es reserva. Elías Piña. Sí, Elías Piña. y además en la frontera es que nace la República. Así es. Sí. Pero los gobiernos, después de Trujillo, los gobiernos se han olvidado de la frontera. Parece mentira, Paradójicamente. parece mentira, pero es así. Sí. La mayoría de los canales de riesgo De riego. lo hizo Trujillo y Balaguer. Pero yo viendo Pero Trujillo principalmente. Pero yo viendo fotografías jovencito de usted de aquellos años allá en Elías Piña, ¿qué usted pensaba, don Pedro, en esa época? ¿Usted pensaba que iba a venir a la televisión a defender su pueblo como lo hace ardientemente? Porque, por ejemplo, aquí en este país el que no grita no le hacen caso con las carreteras, con los canales, con la medicina, con las calles. ¿Qué le parece? Lo que yo he pensado es que la mayoría de los cerebros se han fugado de la frontera por la falta de oportunidades. Eso es cierto. Porque no es el caso mío nada más. En el caso mío fue un caso prácticamente obligado por razones económicas. Pero Y así lo hacen la mayoría. Pero usted se ha marchado parcialmente porque usted vive en el corazón de ese pueblo, usted vive viajando. Al igual que Basilio Sánchez, que no abandona a Arroyo Cano, que es el pueblo donde nació Esteban, el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina, que estuvo de cumpleaños esta semana. Digo, no solamente Danilo Medina nació ahí, también nació Basilio, Sí, también Basilio. nació la hermana del presidente, nació Araceli, ¿verdad? Sí, Araceli Medina. Que está en el San Banco Juan de la Reserva, Romana. la vi Sí, recientemente en un sí, almuerzo. Sí. Y también han nacido en Arroyo Cano miles de dominicanos que nos están viendo en este momento, y Sí. dominicanas. Es lamentable que esas provincias no hayan proyectos que sirvan de apoyo para que la juventud no siga emigrando, no solamente a la capital y a Santiago, sino a Nueva York y a otras urbes de Europa. Tú vas a las casas y encuentras solamente el papá y la mamá. Los jóvenes, los hijos no están ahí. Y ese es un problema que nosotros hemos abogado bastante para que esa solución, para que llegue algún tipo de solución en ese sentido. Seguiremos abogando. ¿Y de qué vive Elías Piña? Aparte del comercio. Bueno, el con Haití. comercio fronterizo con Haití, que no es el principal mercado, porque Elías Piña representa el tercer mercado de importancia de los 4 principales. Aparte del comercio, ciertamente, ¿hay actividad agrícola en Elías Piña? Actividad agrícola mal explotada, porque en este mismo programa nosotros hemos puntualizado que la mayoría de los productores le están vendiendo los predios a grandes empresarios, precisamente porque los grandes empresarios tienen recursos, tienen conocimiento y tienen forma de transformar esos productos. El problema base arranca ahí en la capacitación de los productores y llevarles herramientas para que puedan conservarlo y luego venderlo. Por ahí anda el asunto y el apoyo realmente para que los caminos vecinales, las carreteras por donde deben sacar los productos y la limpieza de los canales de riesgo y todo lo que tiene que ver con el sistema después de haber cosechado los productos, de cómo canalizar sus ventas. O sea, si ese detalle, yo diría un pequeño requisito dentro de la cadena de producción se resuelve, pues la vida cambia en esa zona. Don Pedro, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar en este día? Exacto, Impuestos y porque metimos negocios? ahí de contrabando a Elías Sí, Piña. sí. Fíjese, no quiero dejar pasar el tema de una resolución que dictó la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que es un órgano que depende del Ministerio de Hacienda y es la dirección encargada de recolectar a nivel nacional los estados financieros que deben generar las instituciones del gobierno, tanto las municipalidades como los organismos autónomos y descentralizados del gobierno. ¿A qué se refiere la En resolución? esa resolución, que es la 03 y la 04 del año 2017,
le ratifica y le acuerda a los servidores públicos de los diferentes ministerios y de las instituciones, yo diría, constitucionales, llámese Senado, entre otras instituciones, que deben enviar sus estados financieros con sus respectivos anexos a más tardar el 20 de enero del 2018. Ajá. De igual modo, se le hace saber a las municipalidades, a las empresas de la seguridad social y a las instituciones financieras y no financieras del Estado, a que a más tardar el día 1 de febrero deben enviar sus estados financieros a esa dirección. ¿Con qué objetivo? Esos estados financieros se consolidan en un bloque, en un solo estado, que se llama Estado de Inversión de las Rentas, es decir, de las recaudaciones. Ahí se rinde cuenta de todo lo que se hizo con el dinero que pagamos los dominicanos, con el dinero que se recauda a través de las diferentes instituciones que se encargan de cobrar impuestos. Pero entonces, no era necesario y hacerlo. con ese estado financiero, pues es que se rinde cuenta No era necesario el 27 de febrero. emitir una resolución para eso. Porque se supone que eso debe hacerse de manera cotidiana y eso es lo que manda la propia institución. Entonces, como tú dices, un par de resoluciones para ratificarle y recordarle a las entidades públicas que tienen que hacer lo que saben que tienen que hacer por mandato legal. Bueno, esa es la forma en que se dirige a las instituciones que tienen ese rol la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Una resolución para que no alegue ignorancia, me imagino, entre comillas, y que le estamos haciendo referencia por aquí a esa noticia y a esa resolución para que los que no han leído los periódicos Se enteren por coloquio. se enteren por coloquio y por el segmento de que necesariamente tienen que cumplir con ese requisito. Además, esa es la base de rendir cuentas, tanto de esas instituciones como del propio gobierno a nivel nacional. Pero una pregunta, Pedro Mato. Aquí me voy a recordar de mi gran amigo Alvarito Albelo, cuando dice que voy a hacer una pregunta para que tiemble la República. Si tenemos una Cámara de Cuentas que tiene carácter constitucional y es la que le lleva el informe auditado de las instituciones del Estado, ¿para qué sirve la Dirección General de Contabilidad Gubernamental si tenemos la Cámara de Cuentas, que es la que le rinde el informe al Congreso y que el Congreso conoce? Claro que la Cámara de Cuentas no funciona. ¿Eh? Eso, la Cámara de Cuentas no funciona. Una pregunta. Yo te pregunto a ti. No, yo le voy a agregar ahí. ¿Es Sí. una Cámara de Cuentas? O una como Cámara de dice Cuentas. del pueblo. ¿Cómo dice? Pero, o una Cámara de Cuentas. Pero aparte de eso, ¿qué diferencia haría en este país, bajo las circunstancias actuales, que no existiera la Cámara de Cuentas? Bajo las circunstancias actuales, la no existencia de la Cámara de Cuentas no implica nada. A mí me alegra que tú hagas ese comentario porque el periódico Primicias, en esta edición que tú ahorita leíste los titulares, está planteando el tema de la duplicidad de organismos públicos. Mira, aquí la cosa está tan caliente que tú mencionas el caso de la Cámara de Cuentas y yo menciono el caso de la Dirección General de Contabilidad. Pero que la Dirección General de Contabilidad, que no es una entidad, vamos a decir, independiente del gobierno central. Sino que depende del Gobierno central. Y sin embargo, tú tienes la Contraloría General de la República, que también depende del gobierno central. Entonces, tú dirás, vamos a escuchar la voz del experto porque Pedro sabe más que nosotros de eso. Pero uno le da la impresión de que eso debería estar funcionando. No, Pedro sabe más que nosotros de eso, pero yo me doy gala aquí hoy de que acabo de graduarme en el curso de Hacienda Pública. Diplomado. Y estoy deseoso como de polemizar un poquito. Entonces, Mira, la Dirección de óyeme lo Contabilidad siguiente, Gubernamental, óyeme lo ¿qué siguiente. hace y cuál es la diferencia con la Contraloría? No, que hay una mezcla, exacto, con esa pregunta que tú acabas de hacer, de que el accionar de la Contraloría y de la Tesorería Nacional y de presupuesto terminan en la contabilidad. Bien, sí, para que los amigos televidentes lo entiendan, porque Ale y Esteban conocen más de eso que yo, más del tema. No. El rol que juega la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en el Estado Dominicano es muy parecido a una empresa privada. La empresa privada tiene un gerente
la República Dominicana tiene un presidente. El gerente nombra un contador, el presidente de la República nombra un contador, que es el contador general de gobierno, que está en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. La empresa privada nombra un auditor interno para revisar si lo que está haciendo el contador está bien hecho. El gobierno tiene la Contraloría General de la República, que es quien debe revisar si lo que están haciendo los diferentes ministerios. Y que tiene una unidad en cada organismo Exacto, público. los diferentes ministros y los diferentes directores de las direcciones generales del gobierno lo están haciendo conforme a las normas, a las leyes y al reglamento. Ahora bien, la pregunta, ¿cuál es el rol de la Cámara de Cuentas? Para los amigos televidentes, el rol de la Cámara de Cuentas es el auditor externo del gobierno. Por eso lo elige un poder diferente al Poder Ejecutivo. Le rinde cuenta al Congreso. Al Poder Ejecutivo, y al país, que es el Congreso Nacional. Se supone que a través del Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas debe rendirle cuenta al país y además de satisfacer las exigencias del Congreso Nacional. O sea, semánticamente esos son los roles. Ahora, las críticas que se le hacen a las diferentes instituciones del gobierno tienen que ver mucho, y eso es un tema que se ha debatido bastante, es mi criterio, quizás algunos no estén de acuerdo, es el producto del peso y contrapeso en lo que es la sociedad. Cuando una sociedad tiene un contrapeso débil, las instituciones son débiles. Cuando la sociedad tiene un contrapeso fuerte, las instituciones necesariamente tienen que ser fuertes. Ese contrapeso para ti es la oposición política. La oposición política, que de alguna manera el hecho de que haya un solo partido prácticamente hegemónico en los últimos 20 años, vamos a llamarlo. Sí, sí. Eso, lejos de la buena fe y las buenas pretensiones de los gobiernos del PLD, pero al no tener contrapeso, de alguna forma eso ha influido a que las instituciones del gobierno no sean lo suficientemente fuertes como espera la sociedad dominicana. La Cámara de Cuentas, esto es otra pregunta al estilo Alvarito. La Cámara de Cuentas audita a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y a la Contraloría General de la República. Sí, sí, la Cámara de Cuentas tiene el deber, sí, de auditar todas las instituciones del gobierno, todas, incluyendo las municipalidades y las organizaciones autónomas descentralizadas y también la seguridad social. ¿Y le alcanza el tiempo para eso? Bueno, aparte de los recursos, no solo económicos, sino también de los recursos materiales, personal, profesional, pero también de recursos materiales en sentido general, para tú llevar la auditoría o la contabilidad del Estado Dominicano completo, un Estado que tiene más de 4.000 instituciones, entre centralizadas, descentralizadas. Eso es un trabajo duro. Direcciones generales, ministerios. Ese es otro tema. Yo pienso, hay una Constitución del 2010, varias leyes, la de la Cámara de Cuentas es la 1004, la 1004, sí, es del año 2004. En su momento, cuando las leyes se traten de ajustar a las necesidades y a las exigencias de la Constitución del 2010, me imagino que esa ley tendrá que ser revisada y ser elaborada o rediseñada conforme a las exigencias, que dicho sea de paso tiene un capítulo completo en la Constitución de la República. Y ahí entra el contrapeso. Ahí tendrá que entrar el Instituto de Contadores, el Instituto de Auditores y todas las organizaciones que de alguna u otra forma velen por la transparencia y la rendición de cuentas en la República Dominicana. ¿Cuál es la oportunidad de ello entrar? En el momento que estén revisando la ley. Los partidos de oposición deben entrar en el momento que estén revisando esas leyes a través de sus diputados y sus senadores. ¿Para qué? Para que la ley sea mucho más amplia, mucho más abarcadora y que la Cámara de Cuentas pueda contratar libremente firmas privadas de contadores, que hay muchas que son competentes y que se han pagado con el propio presupuesto de las instituciones que están auditando a través de un mecanismo que la Cámara de Cuentas no pierda el control. Esa puede ser una de las soluciones. Hay varias. Siempre hemos dicho que ni la mitad del presupuesto general de la nación daría para auditar todas las instituciones del Estado, como bien menciona Esteban, sin actuar en defensa de la Cámara de Cuentas. O sea, simplemente es una opinión. Son más de 4.000 instituciones. Sí, sí. Entonces es difícil que con el personal
y el presupuesto que tiene la Cámara de Cuentas, puede hacer una auditoría efectiva a todas las instituciones del Estado. Entonces, el momento oportuno para concluir es en el momento que se esté modificando la ley, y ahí viene el juego que tienen que jugar las diferentes instituciones que tienen que ver con ese tema. Muchas gracias, Pedro Matos, que en el próximo programa pues vas a analizar temas relativos al Consejo Nacional de la Seguridad Social, presupuesto 2018 y otros temas de mucho interés. Retornamos, Coloquio, el programa económico de la semana. Coloquio, el programa económico de la semana.